La distribución binomial negativa del tipo 2 es una generalización de la distribución geométrica del tipo 2. Este tipo de modelo probabilístico discreto modela el número de ensayos independientes, dicotómicos y mutuamente excluyentes hasta la obtención de un valor fijo de éxito, siendo aquí la variable aleatoria el número de ensayos hasta o para obtener el errésimo éxito, incluyendo el exitoso. A diferencia de su hermana, la distribución binomial negativa del tipo 1, que solamente cuenta el número de ensayos considerados como no exitosos hasta el errésimo éxito, esa diferencia en la definición de la variable aleatoria va a hacer que tengamos un rango diferente y una formulación diferente, porque se puede utilizar para diversos campos en donde tal vez la definición de la variable X es más cómoda en ciertos aspectos. Por ejemplo, el análisis de riesgo, el conteo de pruebas, la estimación de defectos, entre otros. En términos prácticos, tanto la distribución binomial negativa tipo 1 como la tipo 2 van a obtener los mismos resultados, pero la facilidad del cálculo va a depender en cómo estemos interesados en definir la variable aleatoria X. Ahora, en términos de la función para los eventos X sub I va a depender de dos parámetros, que serían R, el número de éxitos que hay en los ensayos, y X como el número total de ensayos que hay, siendo la función una combinación X-1, R-1 por la probabilidad del no éxito elevado a la cantidad de ensayos menos los éxitos por la probabilidad de éxito elevado al número de éxitos. Como bien lo dijimos, el rango va a ser un poco diferente y es porque contempla el número de éxitos iniciales excluidos, es decir, comienza a contar a partir del número de éxitos del cual nosotros tengamos interés. Y así va a ir excluyendo 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al máximo de exclusión. Para este tipo de modelado, R, que es el número de éxitos, tiene que ser mayor a 0. En términos de la combinación X-1, R-1 indica el total de formas en que nosotros podemos seleccionar el último éxito antes del errésimo y el total de intentos previos al éxito. Nos vamos a la demostración del valor esperado. El valor esperado se define como una sumatoria en el rango de X para los valores X sub I por la función de probabilidad de X. Si lo traducimos, diríamos que es una sumatoria de 0 hasta n de X por la función de probabilidad. En este caso vamos a hacer varias cositas al mismo tiempo. Primeramente, sabemos que el contador no puede iniciar en 0 porque X sería 0 por la función de probabilidad y eso nos da 0. Por tanto, hay que cambiar el contador a 1, iniciar desde 1. Punto número 2, vamos a tener que cambiar la combinación a términos factoriales para poder trabajarla. Luego quitarle los paréntesis y hacer los cambios de signos correspondientes. Punto número 3, el 1 menos P hay que cambiarlo a Q para que sea más fácil de escribir, que no sea tan tedioso. Ese paso es opcional. Y para el punto número 4 debería ser cambiar los exponentes que tienen las variables, pero vamos a dejarlo un poquito para después, porque podemos hacer unas cositas antes. Entonces, cambiamos la combinación a términos factoriales, hacemos los cambios de signos, quitamos paréntesis y tenemos el Q y el P. Lo primero que vamos a hacer es un cambio de variable, porque noten que el Q nos queda con un exponente X menos R y en el denominador de la combinación también tenemos un X menos R y eso puede ser un tanto molesto. Además nos sirve para explicar cómo funcionaría en este caso el cambio de variable con un rango de X tan diferente a lo que estamos acostumbrados. Bien, diríamos M es igual a X menos R, pero X sabemos que tiene un rango desde R hasta R más N, entonces X es igual a R más N, pero nosotros con un despeje podemos definir X como M más R, que es igual a R más N. Significa que con otro despeje podemos obtener el límite superior de la sumatoria, diciendo que es M igual a N más R menos R. Estas dos se cancelan y nos queda que M es igual a N. ¿Y desde dónde necesita empezar el M? Si el ciclo iba en 1, entonces sería R menos R, porque R es igual a X. En este caso, M empezaría desde 0 y va hasta N. Haciendo los cambios, nos quedaría M más R factorial sobre M factorial por R menos 1 factorial por Q elevado a la M
por P elevado a la R. Ahora, ese factorial, R-1, lo podemos cambiar ahora por un ciclo que pasamos, es decir, 1 sobre R por R factorial. Y podemos sacar también el P elevado a la R. Lo sacamos y hacemos ley de sándwich. Nos quedaría R por P elevado a la R por la sumatoria de m más r factorial sobre r factorial por m factorial. Si nosotros expandimos el r más m, diríamos r más m, siendo m todos los números positivos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, es decir, r más m menos m. ¿Y qué pasaría yendo al otro lado? Que sería un r, nos quedaría todavía el r más 5, más 4, más 3, más 2, más 1, más r más 0, pero a nosotros nos sirve llamarle a ese r más 0 como r factorial para poder cancelarlo con el denominador. Entonces lo cancelamos y nos queda la expresión limpia. Pero ¿qué pasa? Que esto no se llama distribución binomial negativa por nada. Usamos las propiedades de los factoriales negativos. Entonces démosle vuelta. Si terminamos en r más 1, empezamos en menos r menos 1, menos r menos 2, menos r menos 3. Y si la seguimos, diríamos que es menos r menos m más 2, más 1 y así sucesivamente. Y como es debido por propiedad de los factoriales negativos, esto lo multiplicamos por un menos 1 a la m, porque son m términos que están rebuscando un résimo éxito. Entonces, ¿qué nos queda de primero? Menos r menos 1 y abajo m factorial. Por lo tanto, la sumatoria queda en términos de menos 1 elevado a la m por la combinación menos r menos 1 m por q a la m. Dentro de esta sumatoria tenemos dos elementos que tienen el mismo exponente pero diferente base. Entonces multiplicamos las bases. Y ahora, con la forma que tiene esta sumatoria, podemos aplicarle una serie de Taylor binomial, traduciendo esta sumatoria a la expresión 1 más z elevado a la m, donde z es lo que está pintado en celeste de menos q. ¿Cuál es nuestra m? La parte superior de la combinación, menos r menos 1. Entonces, como ya tenemos toda esta expresión, cambiamos el q por menos 1 más p, cambiándole ya el signo a q. Hacemos la cancelación de los unos y nos queda r por p elevado a la r por p elevado a la menos r menos 1. Aquí se cancelan las r y queda r por p a la menos 1. Ese menos 1 lo enviamos al denominador para que quede en términos positivos y demostramos ya el valor esperado, que es r sobre. Vamos a demostrar la varianza. La varianza, por definición, es el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado al cuadrado de x. Pero aquí, a diferencia de los otros casos, vamos a alterar el orden. En vez de hacer menos x más x, vamos a hacer más x menos x, porque esto nos va a ayudar a alivianar un poco más el cálculo, quedando entonces el valor esperado de x al cuadrado más x menos x menos el valor esperado al cuadrado de x. Y a esto nosotros lo agrupamos y le aplicamos las propiedades del valor esperado y además sacamos un factor común, vamos a tener como resultado final el valor esperado de x por x más 1 menos el valor esperado de x menos el valor esperado al cuadrado de x, siendo estos dos últimos casos color morado los que ya conocemos, es decir, solamente tenemos que averiguar la primera expresión. Entonces decimos sumatoria en el rango de x a la 2 más x por la función de probabilidad. Si a eso nosotros lo traducimos, diríamos que es sumatoria desde 0 hasta n de x a la 2 más x por la función de probabilidad. Pero aquí vamos a hacer unas cosas antes. Primero, el ciclo vamos a pasarlo de 0 a 2, porque si lo dejamos en 0, la combinación va a dar negativos como tal y no se va a poder. Y si lo dejamos en 1, la combinación va a ser 0, 0, por tanto tampoco vamos a poder. Por esa razón empezamos el ciclo en 2. Punto número 2, vamos a trabajar, sacar factor común de x a la 2 más x. Punto número 3, vamos a cambiar la combinación
a factoriales para que sea más trabajable. Cambiamos el signo y quitamos paréntesis, toda la cuestión. Punto número 3, vamos a cambiar el 1 menos p por q para que sea más fácil de escribir. Entonces lo hacemos en esta parte. Luego, ¿qué vamos a ver aquí? Que x por x más 1 por x menos 1 factorial es una expresión que ya está expandida, pero nosotros la podemos comprimir. Entonces, al comprimirla, nos queda x más 1 factorial. Para nosotros no alargarnos tanto en cálculos y demás cosas, vamos a multiplicar la combinación por un 1. La cosa está en cómo expresamos el 1. El 1 lo vamos a expresar como r por r más 1 sobre r por r más 1, que al final, si esto se simplifica, da por 1 y todo multiplicado por 1 da por sí mismo. Es decir, no estamos dañando o modificando de manera grave nada dentro de la expresión. Pero cuando nosotros hacemos esta multiplicación, el r por r más 1 que está en el numerador sale de la sumatoria, mientras que el denominador va a ser lo mismo que pasó en el numerador. Es decir, vamos a tener r por r más 1 por r menos 1 factorial, que eso lo podemos compactar a r más 1 factorial. Y ahora también vamos a jugar con el p elevado a la r. Vamos a compensar los dos ciclos que nos faltaron, haciendo p elevado a la menos 2 por p elevado a la r más 2. Entonces ese p elevado a la menos 2 lo sacamos de la sumatoria porque también es una constante. Como ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es que la combinación la vamos a compactar todavía más. Y ahora esa expresión que nos quedó se podría decir que converge a 1. Como resultado, r por r más 1 sobre p a la 2. Pero eso es solamente una parte de la expresión porque falta agregar los que son color morado. En este caso, menos el valor esperado al cuadrado de x. Cuando nosotros los agregamos y hacemos todo el trabajo, es decir, multiplicamos la r por el r más 1, luego los partimos a la mitad, luego de eso sacamos un factor común, luego de ese factor común eliminamos un r sobre p y el otro menos r sobre p, dándonos como resultado rp que multiplica 1 sobre p menos 1. Hacemos aquí trabajito de fracciones para eliminarlos y nos queda la varianza de la distribución binomial negativa de tipo 2. Queda demostrar la no negatividad, la convergencia y un ejemplo para que todo se dijera mejor. En el término de la no negatividad es sencillo, porque tenemos una combinación y las combinaciones no pueden dar negativas. Tenemos el valor en bases 1 menos p y p, pero p como es de probabilidad, oscila entre 0 y 1, por tanto las bases no pueden dar negativas. Y en caso de los exponentes, tenemos que el r tiene que ser mayor que 0. Y el x obtiene los valores de r, es decir, que tampoco puede ser 0. Por tanto, una combinación que multiplica bases positivas con exponente positivo da una función positiva, es decir, no negativa. Ahora, para la convergencia 1, decimos que es la sumatoria en el rango de x de la función de probabilidad. Traducido sería una sumatoria que va de 0 hasta n de la función de probabilidad. Aquí vamos a cambiar el 1 menos p, lo vamos a pasar por q, y el p elevado a la r lo vamos a sacar de la sumatoria. Una vez hecho eso, vamos a cambiar una de las variables, el x menos r, porque es muy incómodo, y lo vamos a transformar a m. Ahora, si nosotros desarrolláramos la combinación x menos 1, r menos 1, donde x es igual a m más r, hacemos la combinación y la pasamos a términos de m, tenemos la combinación m más r menos 1, r menos 1, con una sumatoria que va desde m igual 0 hasta n. Ahora, ¿qué hacemos con esta nueva combinación? La pasamos a términos de factoriales para que sea más manejable. Como ya están términos de factoriales, nosotros decimos que m más r o r más m da lo mismo. Entonces vamos a cambiar el orden para que sea más intuitivo y acorde al dibujo. Vamos a expandir el factorial del denominador. Vamos a expandir el factorial del numerador y queda r más 100 más 99, 98, 97, etcétera, 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 más m en este caso porque estamos usando m. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos m. Vamos al otro lado, queda más 3, más 2, más 1 porque se cancelan las m, hasta llegar a r factorial, es decir, r más 0, pero como nosotros queremos eliminar el denominador, diríamos r menos 1. Y ahora aplicamos la propiedad de los factoriales negativos para poder darle vuelta a esto. Es decir, queda, si terminamos en r,
queda menos R, menos R menos 1, menos R menos 2, sucesivamente hasta menos R menos M más 1. Como el término que nos queda primero es menos R y el de abajo es X factorial, sabemos que queda la combinación menos RX, que multiplica a menos 1 elevado a los M términos que pasaron. Como ahora tenemos diferentes bases, mismos exponentes, multiplicamos las bases. Ahora, este resultado que nos queda es una serie de Taylor para binomiales. Significa que la podemos traducir a 1 más z, pero nuestro z en este caso es negativo porque es menos q. Entonces queda 1 menos q elevado a la m, es decir, menos r. Entonces esto sale a p elevado a la r, que era lo que estaba antes de la sumatoria, por la transformación de la sumatoria, que sería 1 menos q elevado a la menos r. Transformamos la q a los términos 1 menos p, les cambiamos el signo por el menos, se cancelan los unos y ahora nos queda pr que multiplica a p elevado a la menos r. Eso se cancela también y da como resultado un 1. Ahora veamos un ejemplo. Dice, considere que la variable aleatoria x se distribuye como una distribución binomial negativa del tipo 2 con parámetros rp. Si quieren, pausen un momento el video para que puedan leer el enunciado y ya lo vamos a responder. Bien, decimos que X es el número de bombas revisadas para encontrar y reparar la tercera defectuosa, y el tiempo que tarda en repararlos está dado por una función que construimos que es igual a 10x más 60, con una probabilidad de encontrar la bomba exitosa de un 20% y la probabilidad de no exitosa un 80%. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de revisar a lo sumo 13 bombas para tener que reparar la tercera? Entonces podemos hacerlo planteando una sumatoria. Como aquí el éxito está incluido, no tenemos que preocuparnos del final, sino de dónde inicia la sumatoria. En este caso queremos revisar la tercera bomba. Entonces el éxito es 3, por lo tanto la sumatoria inicia en 3. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta R más N. N son 13 y empieza en 3. 13 más 3 son 16. Entonces es la sumatoria de 13 hasta 16 de la función de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de revisar a lo sumo 13 bombas para tener que reparar la tercera bomba? Bueno, la probabilidad de revisar a lo sumo 13 bombas para que se encuentre ahí, para usar ahí el tercer kit de reparación, es de 0.6481. La probabilidad de que tengamos que revisar exactamente 13 bombas para usar el tercer kit de reparación es de 0.0461. ¿Cuántas bombas vamos a tener que revisar en promedio antes de terminarnos los kits? Bueno, vamos a tener que revisar en promedio 15 bombas. ¿En cuánta varianza? Bueno, en 60. Si nosotros queremos sacar entonces el intervalo de confianza, diríamos con un 95% de confianza que el intervalo de 10 a 20 bombas son las que van a contener el valor real de la cantidad de bombas necesarias para utilizar el kit de reparación. Es decir, que difícilmente la persona que va a reparar los kits va a tener que llegar a revisar 20 bombas con el objetivo de utilizar los 3 kits.